Aleluya. Yo no sé quién inventó eso de hablar por micrófono, porque el Señor se subía en una barca y ustedes se imaginan el ruido que hace el mar, estando metido en el mar y el Señor, había multitudes y lo escuchaban. ¿Cómo haría el Señor? ¿Qué voz tendría nuestro Dios, verdad? O mejor dicho, ¿qué voz tendría el Hijo de Dios cuando estaba predicando? Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, vamos a leer el Éxodo 13:21. A ver qué dice la palabra del Señor ahí. Amén. Aquí está Éxodo 21. Déjame ver, hermano. 13:21 dije. No estoy en el 13:21. Aquí estoy. Gloria a Dios. Amén. Dice así el versículo 13:21. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Gloria a Dios. Aquí está haciendo, este versículo está haciendo referencia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el Señor comisionó a Moisés y después de que sucedió todo lo que ya sabemos que sucedió, los juicios de Dios y todo, al final ellos se fueron, dejaron a Egipto, llevaron todo lo que pudieron llevar y se fueron camino. Según la Biblia nos dice, el Señor, nuestro Dios, Él los metió al desierto, Él metió a Israel al desierto. Después de que los sacó de Egipto, Él los metió al desierto. Y sabemos nosotros todos, sabemos que cuando hablamos de caminar en el desierto, estoy hablando del desierto literal. ¿Se imagina usted, hermano, lo terrible que es caminar en el desierto? En primer lugar, cuando uno camina entre la arena, yo ya sé lo que se siente. Uno pierde fuerza en las piernas. Y luego si es de día con el sol, quema. Luego viene la sed, se cansa. Y si es de noche, en el desierto es raro, pero en el desierto cuando es de noche hace un gran frío tremendo. Entonces, pero ahí va el pueblo de Dios. El pueblo de Israel fue caminando hacia el desierto. La verdad no sabemos si su salida fue de día o si su salida fue de noche. Pero el versículo que leímos, hermano, dice que Jehová iba delante de ellos. ¿Y cómo es que la Biblia dice que iba delante de ellos? Cuando nosotros nos damos cuenta de la manera en que Dios iba delante de ellos, porque si se acuerdan, hermanos, que lo primero que el Señor hizo fue que les puso, no sé qué sería lo primero que el Señor les puso, si fue la columna de fuego o fue la nube, porque como acabo de decir, no sabemos si su salud fue de noche o fue de día. Pero la verdad es que la Biblia dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para que ellos tuvieran la sombra y no estuvieran caminando bajo el sol que quemaba. Y de noche había una columna de fuego. ¿Cómo sería eso, hermano? Yo a veces me pongo a pensar cuando uno le toca, así como ahorita que yo tuve que leer aquí y me puse a pensar, ¿cómo sería eso de ver, hermanos, una columna de fuego sabiendo que Dios es el que está poniendo esa columna de fuego? Es algo que uno se queda con la boca abierta y ya casi se le salen los ojos de ver algo así. Entonces, hermanos, y de día dice que una gran nube les cubría. Y qué bueno es Dios, hermano. ¿Cómo es que Dios nos cuida a nosotros, verdad? ¿Qué no hará Dios por nosotros cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y Él hace cosas a favor de nosotros? Y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, hermanos. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta del bien que Dios nos hace, porque Él así es como trabaja el Señor. Cuida a su pueblo. ¿Y acaso no nos cuida a nosotros?
Aquí vemos cómo Él cuida, cómo empezó a cuidar este pueblo cuando entró al desierto, hermanos, pero lo triste era de que Israel, a pesar de no conocer a Dios, vieron con sus ojos el poder de Dios. Ellos vieron con sus propios ojos el poder de Dios, de ese Dios que ellos nunca habían conocido, que ese Dios que cuando llegó Moisés les llevó el mensaje del Señor, que Él estaba ahí para sacarlos de la esclavitud. Gloria a Dios. Dios hizo grandes cosas para ellos en el desierto. Cuando ellos estuvieron sedientos, les dio agua. ¿Y cómo el agua? No llovió, sino les dio agua de una roca, hermanos. ¿De dónde una roca puede producir agua? Pero el poder de Dios hizo que saliera agua de esa roca. Gloria a Dios. Y todos tomaron agua, los ganados, toda la gente. Quizás muchos aprovecharon para darse un baño, todos felices porque tenían agua. Gloria a Dios. Y luego, hermanos, les dio hambre también. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio también maná del cielo. Les dio comida. No pasaron hambre ellos, hermanos. Ese es el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Ese es el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Nos provee, por eso es que decimos siempre nosotros, Él es mi sustentador, porque Él cuando está con nosotros no nos falta nada, hermanos. Si alguna vez nos ha faltado algo, posiblemente es por nuestra propia culpa, que nosotros muchas veces somos duros, así como eran los que iban caminando aquí. Ellos, la Biblia dice que llegaron al monte de Dios, es decir, el monte Sinaí. Ellos llegaron ahí. El mismo día creo llegaron, no sé cuánto caminaron, pero llegaron. Vamos a leer Éxodo 19:2, aquí adelantito está. Éxodo 19:2. Aleluya. Dice en Éxodo 19:2, dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Tenían frente a ellos el monte Sinaí, donde Dios se le había aparecido a Moisés. Porque ese era el monte donde Moisés, el monte Sinaí es el mismo monte Horeb. Según la Biblia es el mismo monte, el monte de Dios. Y yo espero no estar equivocado. ¿Alguno de ustedes sabe eso? Que es el mismo monte. El monte Sinaí es el mismo monte Horeb, el monte de Dios. Amén. Entonces, hermanos, a mí me gusta esta historia porque es algo que quedó escrito en esta palabra, pero es algo que también tiene mucho que ver con nuestra propia vida, hermanos. Porque acuérdense que nosotros en nuestro caminar estamos identificándonos también con el caminar que tuvo el pueblo de Israel cuando el Señor los llevaba a la tierra prometida. Y es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Estamos caminando rumbo a un lugar, no en esta tierra, pero es un lugar que está allá donde está la habitación de Dios, que Él tiene preparado para su pueblo, para cada uno de aquellos que le obedecemos. Entonces nosotros nos identificamos con el pueblo de Israel, pero en este caso estamos hablando de Israel, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Israel. Dice en el versículo 10 y 11 de este mismo capítulo, dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos,
y estén preparados para el día tercero, porque en el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Gloria a Dios. El pueblo tenía que estar preparado, hermanos. Dios le dio a Moisés, le explicó cómo tenía que estar el pueblo para ese día. En 3 días le dijo, Dios descenderá. Jehová, dice, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros queremos ver lo que aconteció, porque ese día, hermanos, sucedió algo tan grande que en realidad lo vamos a leer también, hermanos. Lo vamos a leer y dice, es el versículo 16, y dice así, amén, gloria a Dios, 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, y vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Gloria a Dios. Hermano, yo me pongo a pensar ese momento, hermano. No fue un momento, ese día mejor. Que dice la Biblia que Dios descendió ante los ojos del pueblo en el monte Sinaí. Pero no descendió así pacíficamente, hermanos. Dice que había truenos. Dice la Biblia, aquí dice que había relámpagos, había truenos, había sonido de bocina. Yo me estaba preguntando, ese sonido de bocina, ¿quién era el que estaba tocando esa bocina? Pero yo así me pregunto, no sé, pero dice ahí, había sonido de bocina, dice, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el pueblo de Israel estaba viendo lo que estaba sucediendo, hermanos. Yo me pongo a pensar, si habían truenos y habían relámpagos. Yo me acuerdo, no me acuerdo, sino me ha pasado que a veces, ¿no le ha pasado a usted también que cuando cae un rayo cerca, da miedo, verdad, hermanos? Cuando cae cerca, no los que se oyen lejos, que se mira la luz y después se oye el ruido. No, a veces han caído cerca, ¿qué tan cerca? No sé, pero es algo terrible eso, cuando un relámpago o un rayo cae cerca. Pues en este momento el pueblo de Dios estaba viendo, estaba observando, estaba siendo testigo de cómo era ese momento en que estaban ellos observando lo que estaba sucediendo, hermanos. Ellos estaban asustados, estaban temblando, no hallaban qué hacer. Y mire lo que dice en el versículo 20 de Éxodo. Vamos a un capítulo adelante. Y dice en el versículo 19 del capítulo 20, dice así, gloria a Dios, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, el pueblo entró en terror, era terrible lo que estaban viendo. Ellos nunca en su vida habían visto algo parecido. Ni Moisés, creo, tampoco había visto. Él había tenido la experiencia de estar en la presencia de Dios mucho más antes, pero él nunca había visto esto también. Pero sin embargo, él era el llamado para hablar con Dios en medio de toda esta tempestad de truenos, relámpagos, rayos, sonido de bocina. Era algo terrible, hermano, lo que estaban viendo el pueblo. Gloria a Dios. El Israel del principio conoció a Dios como fuego consumidor. Eso es lo que ellos conocieron. Según Deuteronomio 4:24, vamos a leer Deuteronomio 4:24. Ahí vamos a leer, hermanos. Aquí lo tengo. Deuteronomio 4:24. Dice así la palabra del Señor. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
Ese es el, ese es el Dios que Israel conoció en el desierto como fuego consumidor, fuego que consume. Y ve si no es fuego consumidor el Señor, porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia cuando Él envió castigo a ciertas gentes que se rebelaron contra Moisés y otros por ahí que también murieron calcinados por el fuego. Pero el ejemplo más grande que tenemos es cuando ellos murmuraron contra el siervo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vieron con sus ojos el fuego, escuchaban la voz de Dios, ellos escuchaban la voz de Dios, pero al escuchar esa voz de Dios, ellos sentían un gran temor, hermanos. Ellos estaban horrorizados de ver lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo en ese monte, cuando Dios había descendido. Ellos no vieron a Dios, por supuesto, pero escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios cuando hablaba, pero ellos sentían que al escuchar la voz de Dios, ellos sentían morirse, hermanos. Por eso es que ellos le dijeron a Moisés: habla tú con él, con Dios, y tú nos dices las palabras a nosotros, para que no muramos. Gloria a Dios. Le voy a dar vuelta a esta hojita, porque unos apuntes aquí, hermano, tengo que verlos. Y aunque Dios los amaba, ellos, el pueblo de Dios, aunque Dios los amaba, ellos nunca disfrutaron a plenitud el amor de Dios. Porque ellos, ustedes hemos leído todos, eran de un corazón duro. Eran incrédulos, no podemos decir que eran, porque estaban viendo el poder de Dios. Es demasiado decir que fueran incrédulos, estaban viendo que había fuego ahí de Dios. Pues ellos estaban viendo que sí había fuego, ellos creían que sí había fuego, que había sombra porque había una nube. Ellos tenían que creer de que sí había sombra porque ahí estaba la nube. Entonces incrédulos no eran, pero su corazón era duro. Por eso el Señor los llama duros de cerviz, duros de aquí. Como cuando uno es terco, ¿verdad? Uno es duro. Le hablan a uno y uno no voltea a ver a uno para enfrente. Sí, le están hablando a uno y uno no tiene dócil esto uno para poner atención. Uno no le importa lo que le están diciendo. Eso es ser duro de servicio. Dios hablaba, Moisés les comunicaba la voluntad de Dios y ellos eran duros para obedecer, la mayoría del pueblo. Ellos murmuraron, ellos se quejaron, no se sometieron al Señor nunca, como el Señor lo deseaba. Ellos nunca lo hicieron, hermanos. Esta es la historia de Israel en el desierto, todo lo que ellos vivieron, cómo Dios trató con ellos, cómo Dios los cuidó, aunque los castigó muchas veces, pero Dios siempre cuidó de su pueblo. Dios siempre les proveyó para lo que ellos necesitaban. Ropa, dice que la ropa nunca se les acabó. Crecía el niño y crecía la ropa que cargaba. Ropita que tenía un niño de 5 años, tenía 18 años y la ropa crecía. Así dice la Biblia, que la ropa fue la misma ropa que usaron. Crecía el pie del niño y crecía el zapato. La Biblia no dice eso, hermano, pero la Biblia sí dice que ellos nunca se consiguieron ropa en otro lado. Con la misma ropa que salieron, con esa andaban. Porque Dios tenía cuidado de ellos. Claro, Dios no va a hacer eso con nosotros ahora, porque ahora es diferente. Pero ellos, ese fue el trato que Dios le dio al pueblo de Israel. Los cuidó, hermano, los cuidó como nadie puede cuidar a un pueblo. Los amó como nadie puede amar a un pueblo, porque les proveyó. Porque a pesar de
de la dureza de corazón y que Dios siempre proveyó para sus necesidades, eso es amor. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, hermanos, que a pesar de que no merecemos, pero Él nos da lo que necesitamos. Él nos sana, Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos da todo, hermano. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nosotros ahora vamos a leer otro pasaje de la Biblia. Y ahora, después que hemos hablado de este relato que encontramos aquí en las Escrituras acerca del pueblo de Israel, ahora vamos a ir a Hebreos, hermanos. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Hebreos algunos versículos. Vamos a leer el capítulo 12, del 18 al 24. Vamos a leer esos 6 versículos. Del 18, Hebreos del 12, del 18 al 24. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano. Dice aquí la palabra de Dios. El 18 dice, ¿verdad? 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Gloria a Dios. Este capítulo de Hebreos es un capítulo de amonestación para nosotros. Es un capítulo que nos llama, nos habla para que nosotros pongamos atención a lo que nos dice, porque ya leí los pasajes que leí, pero también es un capítulo que nos muestra la gracia de nuestro Dios. Porque dice en el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí está hablando de eso que acabamos de hablar. Aquí hace mención de lo que los israelitas hicieron, porque aquí dice, no se podía, dice, al monte dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ellos podían tocar ese monte. Y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Hermano, yo me pongo a pensar que cuando Dios habló en esta ocasión, ellos rogaban que ya no se les hablara más, porque como vimos, ellos dijeron, para que no muramos. No queremos escuchar para que no muramos. Y estaban temblando, así como estoy temblando yo ahorita. Estaban temblando ellos.
Pero aquí el Señor nos dice a nosotros estas palabras. Dice, vamos a leer, hermanos, el 22, vamos a leer Hebreos 4:16. Vamos a leer el 4:16. Perdón, hermano. Vamos a leer el 22 y el 24. 22 y 24 del mismo capítulo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la ciudad de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y este es el versículo que más me hizo ponerle atención a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Eso es lo que ahora hace la diferencia entre nosotros y el pueblo de Israel. Que nosotros, hermanos, somos llamados no a acercarnos a un monte como el monte que vio Israel, donde ellos tenían temor, donde ellos tenían miedo de morir, donde ellos posiblemente salieron huyendo cuando vieron todo eso y rogaban no escuchar esa voz porque ellos decían, para que no muramos. Pero ahora cuando leemos estos pasajes aquí, esto es para nosotros, hermanos, porque aquí está hablando a la iglesia. Estas palabras que están escritas aquí son dirigidas a nosotros, que somos la iglesia del Señor. Y dice aquí la palabra de Dios, toda la gloria de Dios manifestada en estos versículos, o parte de la gloria de Dios. Dice, nos hemos acercado, dice, al monte de Sión. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, ¿cuánta compañía tenemos nosotros cuando estamos acercándonos al Señor? Oiga lo que dice ahí, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y nosotros decimos, aunque no somos muchos, ahora nos damos cuenta que no estamos solos. Hay millares de ángeles cuando nosotros nos acercamos con nuestro corazón contrito, humillado, con un corazón sincero. Cuando nos acercamos así, de esa manera, como dice la Escritura, aquí están los que nos están haciendo compañía. Están siendo ellos testigos de ver cómo los 4, 5 o 500 que hayan aquí están elevando una adoración a Dios, están elevando su corazón a aquel que nos da todas las cosas. Así que hoy en adelante sería bueno que ya nos dijéramos, aunque somos poquitos. Yo nunca he dicho eso, pero yo oigo mucho eso, ¿verdad? Pero no estamos solos, hermanos. No estamos solos. Dice que hay millares de ángeles. Ahí es donde nosotros estamos. Mire, lo voy a volver a veces. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, también ellos. Y nuestro Dios, pues, por supuesto, ¿verdad? Que es el más importante aquí. Pero aparte de la presencia de nuestro buen Dios, hay más testigos, hay más que están haciéndonos compañía o están participando del culto que nosotros tenemos al Señor.
Y por eso, hermanos, de que cuando nosotros le cantamos al Señor, hermanos, yo pienso que los ángeles están cantando también con la iglesia. Créalo usted así, hermano, yo lo creo así. Porque si ahí están, no están solo de espectadores, como muchos hermanos cuando vienen que no quieren cantar. Pues es cierto, hermanos, hay quienes no quieren alabar a Dios, hay quienes no quieren adorar a Dios. Dios está haciendo cosas grandes en medio de la congregación y ellos están en otro lugar. El cuerpo está ahí, pero su mente no está aquí. Eso así es, hermano. Pero yo veo aquí todos los que están con nosotros en nuestros cultos que celebramos, todos los que están aquí juntamente con nosotros adorando a Dios, y la presencia misma de nuestro Dios, que dice el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, que es el que nosotros le adoramos, es al que nosotros exaltamos. Aquellos no querían oír la voz de Dios, pero nosotros queremos oír la voz de Dios. Amén. Anhelamos escuchar la voz de Dios. Ellos dijeron, no queremos que nos hable, pero nosotros sí queremos que nos hable. Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos aquí no queremos que Dios nos hable? Hermanos, si escucháramos nosotros la voz de Dios, palpable, audible, sería una voz dulce, hermanos. Una voz que yo creo que haríamos tirados ahí, pero no que Él nos castigue, sino tirados del gozo que sentimos, que sintiéramos de escuchar la voz del Señor. Pero sin embargo, hermanos, Él siempre nos habla. Él siempre nos habla. Nos habla por medio de los siervos y nos habla por la Escritura. Ahí tenemos la carta que el Señor nos ha mandado del cielo para que nosotros queramos a ver qué me dice el Señor. Podemos tomar este libro y leer nosotros lo que Dios nos dice, las veces que nosotros queramos. Dios nos habla, hermanos. Y el Señor nos dice a nosotros, acércate. Muchas veces nosotros no queremos acercarnos a Él. No necesariamente cuando hacen un llamado aquí, porque yo siempre he dicho, hermanos, bueno, no siempre he dicho, más bien yo creo, de que no importa que un hermano esté aquí o esté allá, pero si está en la presencia de Dios, Dios va a ministrar esa vida. ¿Verdad? Dios va a ministrar esa vida, porque no todos pasan, pero eso no quiere decir que vamos a decir que todos los que se quedaron no están ellos sintiendo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dios está tocando sus corazones. Pero el Señor nos dice, acércate. Así dice el apóstol Santiago, si no mal recuerdo, en el capítulo 4, versículo 18, dice, acercaos a Dios. Así creo dice, y Él se acercará a vosotros. Dios nos hace la invitación que nos acerquemos a Él. Él no nos quiere lejos, Él quiere que estemos cerquita de Él. Lo único que Dios pide es un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Cuando nosotros venimos en esa actitud, Él no desprecia nuestra oración, nuestra adoración, nuestro canto, nuestra alabanza. Él no lo desprecia, Él lo recibe. Aleluya. Y ya para concluir, hermanos, quiero que leamos otro versículo, Hebreos 12, 28. Está ahí mismo, nomás regrese la hoja. Hebreos 12, 28.
Dice, aleluya, gloria a Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros demostramos la gratitud que tenemos con nuestro Dios? Sirvámosle. Sirvámosle, pero no solamente servirle como yo quiera hacerlo, sino con temor y con reverencia, dice la Biblia. Y muchas veces nosotros fallamos en eso. No lo hacemos de esa manera. Muchas veces lo hacemos de buena voluntad, que es muy diferente a servirle con temor y reverencia. Gloria a Dios. Entonces en esta noche, hermano, Dios nos habla a nosotros y nos dice, acércate y sírveme con temor y reverencia, porque a quien le servimos no es a un hombre, a quien le servimos no es al pastor de la iglesia, no es a la esposa del pastor, ni a los hermanos, sino le estamos sirviendo al Dios vivo, a Jesús, el Hijo de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Doy gracias a Dios por esta palabra. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Vamos a hacer una oración porque, aleluya, yo sentí que Dios me tocó, ya casi lloraba cuando dije algo, pero así me pasa siempre a mi hermano. Yo cuando así he ido a evangelizar y estoy hablando al que me está escuchando, al final de cuentas el que quiere aceptar soy yo otra vez. Porque me agarra una cosa que ya no puedo hablar porque en realidad siento que Dios está ahí. Siento que el Señor está ahí y yo ya no puedo hablar y ya casi lloro. Ahorita sí estoy, pero me estoy aguantando. Y el que quiere aceptar soy yo. Y el que está oyendo tal vez no está muy decidido, pero qué lindo es sentir eso, hermanos. Qué lindo es sentir eso cuando uno está hablando la palabra, porque cuando uno siente algo así es porque es que algo está pasando. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Démosle gracias a Dios. Dios eterno, te damos gracias en esta hora, Señor. Oh Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, mi Dios, es grande, Dios mío. Dios mío, gracias porque a pesar de lo que somos, a pesar de que somos duros también, Señor, pero tú tienes misericordia de nosotros. Tú conoces la debilidad nuestra, Señor, y tú te compadeces de nosotros y nos bendices. Y nos bendices, Señor, cada día. Nos guardas de todo mal, de todo peligro. Nos guardas del enemigo de nuestras almas, Señor. Gracias, Dios mío, por eso. Gracias porque nadie más nos podría cuidar de la manera en que tú lo haces, Señor. De cuántos accidentes no nos habrás librado, Dios mío. De cuántas cosas, de cuántas enfermedades no nos habrás librado, Señor. Y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús en esta hora, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, mi Dios. Bendice sus vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Cada familia representada aquí en esta noche, Señor, bendice. Cada familia representada aquí en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.